El viento rompía el silencio matutino con un silbido tenue y constante. La niebla baja cubría los campos como un velo frío y húmedo, y la vieja casa de madera crujía bajo el peso de la humedad y el paso del tiempo. Era una vivienda humilde, de paredes desgastadas, suelo de tierra y ventanas que crujían con la más mínima corriente de aire. Dentro, el frío parecía más intenso. No solo el frío que helaba los huesos, sino ese otro frío más cruel, la falta de esperanza. Renata, una mujer de mirada cansada pero decidida, se levantó antes del amanecer. Sus pies descalzos tocaron la tierra fría como si ya se hubiera acostumbrado a la dureza del mundo. Su cabello, recogido al azar, delataba noches de insomnio. Su rostro, marcado por el tiempo y las preocupaciones, aún conservaba rastros de una belleza serena, casi sagrada, que sobrevivía incluso en medio de la pobreza. Esa mañana, como tantas otras, encendió el fuego con ramitas húmedas y sopló con cuidado, intentando hervir el poco agua que quedaba en el fondo de la olla abollada. 5 niños dormían en la única habitación de la casa, cubiertos con lo que encontraban, ropa vieja, sacos de arpillera y promesas. La mayor, Lucía, recién cumplida la edad de 12 años, siempre dormía con uno de sus hermanos en brazos. Parecía comprender ya que había nacido no solo para ser hija, sino también para ser la mano derecha, un consuelo y un refugio. En aquella tierra árida, donde una vez hubo esperanza de abundancia, solo quedaban hojas secas, ramas retorcidas y un cafetal enfermizo, como avergonzado de no dar ya fruto. La región, olvidada por la política y las promesas, era una tierra de resistencia silenciosa de los pobres. Familias enteras que vivían de la tierra vieron sus días acortarse y sus noches alargarse, y el pan escasear cada vez más. La historia que estás a punto de descubrir comienza en este escenario. Un lugar donde la vida parecía desmoronarse, donde los sueños se enterraban a diario sin contemplaciones. Pero a veces, es precisamente en el corazón de la oscuridad donde una chispa decide no extinguirse. Y Renata. Renata todavía llevaba esa chispa. Pero esa mañana en particular, algo flotaba en el aire. Un presentimiento, una tensión, una especie de silencio aullante. Jorge, el esposo de Renata, había pasado la noche anterior paseando por el jardín, murmurando cosas que solo él podía oír. Las recientes cosechas fallidas habían convertido sus frustraciones en ira, y su ira en desprecio. Justo antes del amanecer, volvió a entrar en la casa, con los ojos enrojecidos por el sueño y la amargura. Renata, sentada en un rincón de la cocina, sostenía una taza desportillada con ambas manos, intentando absorber el calor de la bebida aguada que había preparado. Fue entonces cuando la miró fijamente durante unos segundos. Su mirada era dura, cortante como un cuchillo de granja afilado. Sin decir palabra, caminó hacia ella con paso pesado. ¿Crees que esto es vida?, murmuró con desdén, señalando a su alrededor. Esto no es vida. Esto se está pudriendo lentamente. Renata no respondió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía sentido discutir con alguien de corazón endurecido. Fue entonces cuando escupió las palabras que darían inicio a todo. No voy a morir en este agujero contigo. Ni con esos chicos que no tienen futuro. Escupió al suelo, se dio la espalda y se fue. La taza se cayó de las manos de Renata y se rompió en el suelo. Y así empezó todo. Escupió desprecio y dejó a su esposa y a sus 5 hijos en la miseria. Pero lo que hizo después. Todo el mundo se enterará de ello. Jorge no miró atrás. Caminaba con paso pesado, como si cada pisada en la tierra seca confirmara su decisión de partir.
El viejo camino de tierra parecía seguirlo en silencio, mientras el cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido. Solo llevaba una mochila destartalada y el poco dinero que le quedaba, el mismo dinero que había arrebatado del costurero de Renata sin una palabra de disculpa ni agradecimiento. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. La taza rota en el suelo aún desprendía tenues vapores de lo que quedaba del café aguado. Renata, de rodillas, miraba los fragmentos como si fueran pedazos de su propio corazón. No lloró. Ya había llorado demasiado por ese hombre. Pero el silencio que permaneció en su lugar dolió más que cualquier lágrima. Los niños comenzaron a despertarse. Lucía fue la primera. Salió de la habitación, con los ojos hinchados por el sueño, frotándose las manos para protegerse del frío. Al ver a su madre arrodillada y los pedazos rotos en el suelo, se le revolvió el estómago. «Mamá», susurró, sin saber si podría acercarse. Renata levantó la vista. Intentó forzar una sonrisa, pero su rostro estaba rígido, como si sus músculos no respondieran. No hacía falta explicarlo. Lucia sostuvo la mirada de su madre y lo comprendió todo. «Se fue, ¿no?». Renata asintió levemente. Y fue entonces cuando los demás empezaron a aparecer. Uno a uno, los niños salieron de la habitación, pequeños, frágiles, aferrados unos a otros, sintiendo la ausencia de su padre como un agujero en el suelo. El más pequeño, Mateus, de 4 años, corrió hacia su madre y se sentó en su regazo, sin comprender lo que pasaba, pero dándose cuenta de que algo había cambiado para siempre. Renata lo abrazó con fuerza, como si eso pudiera evitar que el mundo se derrumbara. «Estaremos bien», murmuró. Pero ni siquiera ella podía creer lo que decía. El día transcurrió como una lenta tortura. Todos en el barrio ya conocían la decisión de Jorge. Les había dicho a unos conocidos del supermercado que iba a probar suerte en la ciudad, que no soportaba vivir con una esposa holgazana y 5 bocas inútiles que alimentar. Los comentarios resonaban en los muros de la comunidad, que, a pesar de su pobreza, seguía plagada de rumores y juicios. Renata intentó no salir de casa ese día. No quería las miradas de lástima ni los susurros tras las cortinas. Pasó la tarde barriendo la casa, cosiendo ropa vieja, clasificando leña, cualquier cosa que la mantuviera en movimiento, que la distrajera de pensar demasiado. Pero cuando el sol empezó a ponerse, la realidad la alcanzó. No había más harina. No había más arroz. No había más café. Y el dinero, todo se lo había llevado Jorge. Quedaban algunas raíces y 2 huevos en la despensa. Con eso tendría que bastar. «Hoy cenaremos como reyes», dijo Renata, intentando sonar alegre mientras preparaba una sopa ligera para sus hijos. A los niños les costaba sonreír, sobre todo a Lucia, que ayudaba a su madre a mantener alta la moral de las tropas. Esa noche, después de que todos se durmieran, Renata se sentó sola a la mesa de la cocina. La vela que iluminaba la habitación ya se estaba apagando. Tomó una hoja vieja de cuaderno, garabateó algunos números y pensó en sus deudas, la escuela de los niños, la plantación de café abandonada. Todo parecía imposible. Quería gritar. Pero lo que salió fue un sollozo ahogado. Pasaron los días. Y cada uno parecía más difícil que el anterior. Renata necesitaba salir a buscar ingresos. Empezó a lavar ropa para los vecinos y a vender dulces que hacía con el poco azúcar que le quedaba. Lucia cuidaba de sus hermanos menores, preparándoles el desayuno y dejándolos jugar en el patio. El café,
el único bien de la familia, estaba casi completamente muerto. Ramas secas, hojas amarillentas y sin flores. La tierra olía a abandono. Era como si el campo también hubiera sentido la partida de Jorge y hubiera decidido renunciar a la vida. Pero Renata no se rindió. Todos los días, pasaba junto a los cafetos y observaba. Tomaba notas. Tocaba las hojas. Intentaba recordar lo que había aprendido de su padre, cuando aún era niña, corriendo entre las exuberantes hileras verdes. En lo más profundo de su ser, un antiguo recuerdo susurraba: la tierra escucha a quienes la aman. Una mañana, dejaron una nota en la puerta de la casa. Era de Jorge. Una carta corta y sin firmar. Escribió que había aceptado un trabajo en una obra en la ciudad y que no volvería. Dijo que esa vida no era para él y que esperaba que ella supiera cómo manejarla. No mencionó a sus hijos. No se disculpó. No se arrepintió. Renata leyó la nota en silencio. Luego, sin dudarlo, la quemó en la estufa. A partir de hoy, se dijo, esta casa ya no llorará por quienes nos dieron la espalda. El abandono de Jorge se dispersó como polvo en el aire. Pero en lugar de enterrar a Renata, algo en su interior comenzó a despertar. Una fuerza latente durante años despertó con furia silenciosa. Había sido esposa. Había sido sumisa. Había esperado reconocimiento, apoyo, compartir. Ahora, no esperaría más. Esta tierra no necesita compasión, le dijo a Lucia mientras desmalezaban cerca del viejo cafetal. Necesita manos que no tengan miedo de empezar de cero. ¿Podemos hacerlo, mamá?, preguntó Lucía con las manos llenas de tierra. Lo intentaremos todos los días. Hasta que lo consigamos. Y allí, entre hojas muertas y raíces secas, madre e hija comenzaron una promesa silenciosa. En el pueblo algunas personas comentaron: Renata se ha vuelto loca. Está hablando con las plantas. Imagínate, una mujer sola, 5 hijos, ¿cómo lo vas a lograr? Pero no respondió. Cada día era una batalla: plantar una nueva plántula, encontrar agua en el arroyo lejano, intentar intercambiar azúcar por jabón con una vecina. Lucia se convirtió en los brazos y los ojos de su madre. Juntas, cavaron hoyos, regaron la tierra con pesados cubos y protegieron cada brote como si fuera una semilla del futuro. Por la noche, se sentaban a la tenue luz de la linterna y hablaban en voz baja de esperanza. Renata les contaba historias a sus hijos, historias de tiempos mejores, historias que ella misma inventaba para que el sueño llegara con un poco de paz. En cada uno, el coraje siempre prevalecía. Pero en el fondo lo sabía, el camino aún sería largo, lleno de espinas, lleno de desafíos. Aún así, prefiero caminar con los pies heridos que vivir otro día de sumisión. Una tarde, mientras deservaba uno de los bancales al final de la plantación, Renata encontró un brote de café que parecía más fuerte que los demás. Era pequeño, pero sus hojas eran exuberantes y verdes. Se arrodilló ante la planta como si hubiera encontrado una pepita de oro en medio del desierto. «Mírate», susurró, pasando los dedos por las páginas. «No te rendiste, ¿verdad?». Sonrió por primera vez en muchos días. Fue en ese momento que comprendió: si un brote podía soportar la sequía, ella también podía. Y allí, en medio de la tierra agrietada, nació la esperanza. A la mañana siguiente, Renata se despertó con el canto de los gallos, como siempre. Pero había algo diferente en el aire. Un aroma a tierra mojada, incluso sin lluvia, parecía invadir la cocina como una sutil señal.
Quizás era solo una ilusión. O quizás era el brote. Ese pequeño destello verde, plantado en la soledad de un campo agotado, había encendido algo en su interior que aún no podía identificar. Pero lo sentía. Tomó la decisión que llevaba semanas pospuesta, no dejaría morir más el cafetal. Mientras sus hijos aún dormían, se puso sus viejas sandalias y caminó hacia la plantación. Sintió el viento en la cara, el rocío en las hojas y el peso de la mochila de herramientas improvisadas que cargaba sobre sus hombros. Se detuvo frente al brote del día anterior, lo miró como si se reencontrara con un viejo amigo y volvió a sonreír. Por segunda vez en días. Tú empezaste. Ahora me toca a mí, dijo en voz baja, arrodillándose ante la planta. Pasó la mañana arrancando ramas secas, limpiando la maleza circundante y cavando con una azada vieja. No tenía abono, fertilizante ni productos modernos. Pero tenía tiempo. Y tenía fe. Lo que a Renata le faltaba en dinero, lo compensaba con su voluntad. Cada parcela que desbrozaba era una declaración de guerra contra la derrota. Esa semana, transformó parte de su patio trasero en una cama de compost improvisada. Usó cáscaras de frutas, hojas secas, restos de comida, reutilizó todo lo que pudiera nutrir la tierra. Lucia la ayudó con entusiasmo. La niña leyó los pocos libros escolares que tenían sobre plantas e intentó aplicar los conocimientos a su vida diaria. Mamá, ¿sabías que al café le gusta la sombra parcial y un suelo bien drenado?, dijo una mañana, mientras cargaba baldes de agua del arroyo. ¿En serio?, respondió Renata, impresionada. Entonces hagamos una cubierta de paja aquí, para conservar la humedad. Empezaron a trabajar como un dúo ingenioso. Luz, incluso los hermanos menores empezaron a participar. Uno hacía espantapájaros con ropa vieja, otro rastrillaba hojas en el jardín. Nadie se quedaba quieto. La casa, antes sumida en el silencio, ahora vibraba con nueva energía. Renata, quien antes bajaba la mirada hacia los demás, comenzó a caminar con la frente en alto por los senderos del pueblo. Cargando plantones de café envueltos en tela, intercambiaba con los vecinos por harina, arroz o jabón. Poco a poco, la imagen de la mujer abandonada dio paso a la de la mujer valiente, que no se rendía ni siquiera cuando todo se lo pedía. Un día, mientras vendía dulces en la feria, escuchó a una señora decir: «Esa es, mira, la que dejó su marido con 5 hijos. Ella lo cría todo ella sola. Dicen que su cafetal está prosperando». Renata fingió no oír. Pero por dentro, sentía que el orgullo le llenaba el pecho. Con el cambio de temporada, llegaron las primeras lluvias. El agua corría por las hojas de café como un bautismo. Renata corrió al campo con sus hijos, bailaron en el lodo, riendo como hacía mucho que no lo hacían. El cielo llovía de bendiciones, y ella agradeció en silencio. Tras 3 meses de trabajo continuo, la mitad del cafetal mostró signos de recuperación. Las plantas estaban más verdes y erguidas. Algunas ya estaban floreciendo. No era mucho, pero era un comienzo. ¿Crees que algún día podremos volver a vender, mamá?, preguntó Lucía, observando las flores blancas en las ramas. No lo creo. Lo sé, respondió ella, con una convicción que la asustó incluso a ella misma. Fue entonces cuando decidió dar un paso más grande. Con el poco dinero que ganaba vendiendo dulces y ropa usada, compró bolsas reciclables y empezó a empacar el poco café que cosechaba. Escribió a mano: «Café da terra, cultivado con amor por Renata e Filos».
Empezó a vender de puerta en puerta, en el mercado e incluso en pequeños supermercados de la región. El producto era escaso, pero el cuidado con el que se cultivaba le daba un sabor especial. Algunos clientes regresaron solo para elogiar. Nunca había probado un café tan aromático. Sabe a infancia, a casa de la abuela. Renata sonrió y respondió humildemente. Lo hice con el corazón. Y con sudor también. Los meses se convirtieron en un ciclo de trabajo duro, pequeños logros y noches tranquilas. Los niños volvieron a la escuela con más frecuencia, Renata pagó parte de sus deudas en el supermercado y Lucia empezó a soñar con la universidad. Agronomía, mamá. ¿Lo has pensado alguna vez? Estoy estudiando para cuidar nuestra tierra. Renata se secó los ojos antes de responder. Lo pensé, hija. Toda mi vida. Una noche, cuando cerraban la puerta después de otro día de trabajo, Lucía se detuvo junto a su madre y señaló hacia el cielo. Esa estrella de allá. ¿Ves? Siempre está en el mismo sitio. Todas las noches. Sí, parece que nos está observando. Creo que es el abuelo. Cuidándonos desde allá arriba. Renata apretó la mano de su hija. Quizás. Pero si lo es, creo que está muy orgulloso de nosotros. Y se quedaron allí, en silencio, mirando al cielo, escuchando el sonido de las hojas de café moviéndose con el viento. No fue fácil. Aún quedaban días de angustia, facturas atrasadas, hijos enfermos y miedo al futuro. Pero también había algo que no existía antes, un sentido de propósito. La claridad de que cada gota de sudor sembraba algo más que café, sembraba dignidad, identidad, raíces profundas. Renata había dejado de ser la mujer abandonada. Ahora fue la mujer la que se quedó. El que resistió. El que renació con la tierra. El tiempo transcurría como las estaciones, con transformaciones sutiles a simple vista, pero profundas para quienes las observaban con atención. El cafetal, antes un cementerio de ramas secas, ahora cobraba color, vida y fragancia. Las flores blancas anunciaban que la esperanza ya no era solo un deseo, sino una realidad. Aún así, Renata sabía que no podía expandirse sola. El conocimiento que ella y Lucia habían adquirido era valioso, pero limitado. Carecían de técnicas modernas, orientación sobre el control de plagas y maneras de aumentar la productividad sin alterar el equilibrio del planeta. La respuesta llegaría inesperadamente. Un miércoles por la mañana, mientras vendía paquetes de café artesanal en el mercado local, Renata se acercó a un hombre con sombrero de paja y expresión amable. Llevaba una bolsa de café da terra en las manos y olía como si alguien estuviera manipulando algo raro. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, sin apartar la vista del envase. Sí, señor, respondió con discreto orgullo. Lo coseché en mi finca, con la ayuda de mis hijos. Soy Elías. Soy ingeniero agrónomo jubilado. Vivo en la montaña. Buscaba café de calidad, y creo que lo encontré. Renata sonrió cortésmente, pero no dijo nada. Había oído a mucha gente elogiar el sabor del café, pero esta era la primera vez que un experto mostraba interés genuino. Tu café tiene un aroma complejo, es inusual. ¿Usas fertilizante orgánico? Uso lo que tengo, composta con restos de comida y hojas secas. Todo casero. Elías guardó silencio un momento. Luego levantó la vista, observando con más atención a la mujer que tenía delante. ¿Puedo visitar su plantación? Renata dudó. Ningún forastero había entrado en sus tierras desde que Jorge se fue.
pero algo en el tono amable del hombre la tranquilizó. ¿Puede ser mañana? Al día siguiente, el señor Elías recorrió lentamente los pasillos de la plantación de café, observando cada detalle con ojo técnico. Tocó las hojas, examinó la tierra, preguntó sobre los métodos y tomó notas en un cuaderno. «Tienes un tesoro aquí», dijo finalmente. Un tesoro que intenta emerger, incluso en circunstancias limitadas. Si me lo permites, puedo ayudarte a convertir esto en un imperio. Renata rió, sin ironía, pero con humildad. ¿Imperio? Señor, esto es solo lo que queda después de que todo lo demás desaparece. Y es precisamente con lo que queda que se construyen los grandes comienzos, respondió. Juntos construyeron una cisterna casera para recolectar agua de lluvia. Instalaron barriles para el riego controlado y enseñaron a los hijos de Renata a fabricar trampas ecológicas para plagas. La tierra es Lucia, a su vez, comenzó a registrar todo en su cuaderno de la tierra, que ahora tenía decenas de páginas llenas de dibujos, mapas de la propiedad, recetas de fertilizantes naturales e incluso notas sobre los cambios climáticos locales. Algún día escribiremos un libro, mamá, dijo sonriendo. ¿Cómo lo vas a llamar? Del polvo al pan, o mejor dicho, del polvo al oro. Renata rió. Y el sonido de la risa resonó por la casa otra vez, como en tiempos antiguos. Con el aumento de la productividad, llegó también el reto de las ventas. Renata comenzó a asistir a mercados nuevos y más distantes. Conoció a otras agricultoras que enfrentaban desafíos similares. Juntas, fundaron una pequeña cooperativa, Raíces Vivas, destinado a promover el trabajo rural de las mujeres. Los cafés comenzaron a venderse en mercados locales, cafeterías gourmet y grandes almacenes de ciudades vecinas. El empaque, ahora hecho de papel reciclado y estampado a mano, llevaba el sello de la cooperativa y el nombre del productor responsable. El café de Renata era el más solicitado. Tiene sabor a coraje, dijo un cliente. Es el sabor de la tierra que no se rindió, dijo otro. Poco a poco, la miseria fue sustituida por la dignidad. No era riqueza. No había excedentes ni lujos. Pero había electricidad todos los meses, suficiente comida, ropa nueva para que los niños fueran a la escuela, e incluso una pequeña radio que alegraba las tardes con música country antigua. «Ganó usted, señora Renata», dijo un comerciante un día. Y ganó con creces. Ella solo sonrió. Porque sabía que la verdadera victoria no era la que se veía en los estantes, sino la que se veía en los ojos de sus hijos, ahora limpios, alimentados y llenos de sueños. Fue durante esta época que uno de los hijos del medio, Rafael, también empezó a mostrar interés por la siembra. Creó sus propios huertos, experimentó con especias y creó combinaciones que sorprendieron incluso al señor Elías. «Ese chico tiene talento», dijo el agrónomo. «Y visión». Renata lo observaba con cariño. ¿También querrá estudiar agronomía? O quizás gastronomía, utilizar lo que cultivas. Sea lo que sea, llegará lejos. Una tarde de primavera, la cooperativa fue invitada a presentar sus productos en un evento regional sobre agricultura familiar. Renata, tímida al principio, fue finalmente elegida para representar a las mujeres rurales en un debate con expertos. Con manos temblorosas y la voz entrecortada, contó su historia ante decenas de personas. Habló del abandono, de la tierra seca, del hambre, pero también de la plántula que no se rendía. Habló de Lucia, de Elías, del cuaderno de la tierra. Al terminar, a muchos del público se les llenaron los ojos de lágrimas.
Y se formó una fila para comprar su café. Al final de la presentación, un joven estudiante se acercó y dijo: «Me recordaste a mi madre. Fuerte, silenciosa, pero llena de sabiduría. Gracias, querida. Dile que la tierra que cuidamos, también nos cuida». El nombre de Renata empezó a circular entre las asociaciones agrícolas. Periodistas de radio locales la contactaron para entrevistarla. Estudiantes de cine incluso realizaron un documental sobre su trayectoria. Y a pesar de todo, mantuvo los pies en la tierra. Cuidó el cafetal con la misma delicadeza de siempre, cosechando con sus propias manos y envolviendo cada grano como si fuera una carta al futuro. ¿Pobreza? Seguía rondando la zona. Seguía amenazando muchas casas. Pero dentro de la casa de Renata, ya no tenía cabida. Porque donde hay propósito no hay miseria. Y en esa familia, el propósito crecía con cada cosecha. La noticia llegó como el viento antes de la lluvia, sutil, pero llena de significado. Fue Lucia quien lo vio primero. Regresaba del pueblo con unas cajas de papel recicladas para envasar café nuevo cuando vio, al borde del camino, a un hombre sentado sobre una maleta desgastada, con la mirada perdida y la ropa raída. Era él. «Mamá», dijo al llegar, con la voz temblorosa. «Ya volvió». Renata levantó la vista del tamiz y permaneció inmóvil unos segundos. No preguntó quién era. No había duda. El nombre que había resonado en su interior durante años sin ser pronunciado ahora cobraba forma en el aire: Jorge. El reencuentro no fue como en las películas. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni gritos. Hubo silencio. Un silencio denso, como humo de madera húmeda. Jorge apareció en la puerta, con los hombros encorvados y la mirada hundida. Cargaba en sus brazos el peso de una culpa no expresada. Esperaba rechazo. Quizás incluso odio. Pero lo que encontró fue dignidad. Renata salió de la cocina, se secó las manos en el delantal y simplemente dijo: «Si viniste a buscar el perdón, primero tendrás que recordar qué es la dignidad». Jorge no respondió. Bajó la mirada, como un niño al que pillan robando pan. «No vine por nada», murmuró. «Vine porque no tengo dónde caer». «¿Y por qué crees que este es un buen lugar para caer?» «Porque es el único lugar donde fui alguien, antes de tirarlo todo a la basura». Los niños, ya casi adolescentes, lo observaban desde lejos. Algunos recordaban a su padre, otros solo lo conocían por los cuentos de su madre, historias secas y sin adornos, como las verdades más crudas. Lucía, firme como siempre, se acercó y le dijo: «Aquí nos levantamos temprano, plantamos, cuidamos y compartimos nuestro pan. No hay lugar para la pereza ni las excusas». «Ni siquiera pregunto», respondió Jorge. Pero su presencia allí, incluso sin que nadie se lo pidiera, era una súplica silenciosa. Y Renata, que conocía el dolor como quien conoce la tierra, decidió no expulsarlo. «Puedes quedarte en uno de los cobertizos. Hay un colchón ahí. Si quieres ayudar, siempre hay trabajo. Si quieres irte, el camino está libre». «Gracias», murmuró con la voz entrecortada. «Gracias por no odiarme». Renata lo miró seriamente. «No te equivoques, Jorge. Simplemente no lo odio, porque ocuparía demasiado espacio. Y ese espacio ahora es mi sueño». Durante los primeros días, Jorge permaneció aislado. Comía en silencio, se acostaba temprano y se despertaba sin rumbo. El almacén olía a arrepentimiento.
Pero vivir con esta nueva realidad comenzó a erosionar su antigua versión de sí mismo. Observó a sus hijos cargar saco. No estoy sola. Tuve ayuda. De Dios, de mis hijos, y de mi valentía. ¿Y nunca pensaste en odiarme? Lo he pensado. Pero pensar no hace daño. Lo que destruye es actuar con base en ese odio. Jorge bajó la cabeza. Se sentía como un intruso en su propia historia. Un personaje fuera de lugar. Un día, mientras los chicos limpiaban el patio, Elías vino de visita. Encontró a Jorge sentado a la sombra del cobertizo, limpiándose las uñas con un alambre. «¿Entonces usted es el antiguo dueño de este lugar?», preguntó directamente. Lo fue. Ahora, solo soy alguien que intenta comprender lo que queda. Lo que dejaste, quedó, dijo Elías secamente, pero sin crueldad. Y ella lo convirtió en algo más grande de lo que jamás soñaste. Jorge asintió, sin defenderse. Por primera vez, sentí que escuchar dolía menos que justificar. Necesitas un consejo, añadió el agrónomo. Aprende de la tierra. Solo vuelve a dar frutos cuando acepta que necesita reconstruirse. Durante las siguientes semanas, Jorge empezó a pedir tareas. Primero, barrer el jardín. Luego, cavar hoyos para las nuevas plántulas. Pronto estaba ayudando en el campo, en silencio, sudando como antes, pero ahora sin la arrogancia. Los niños comenzaron a observarlo con curiosidad. No había intimidad, pero tampoco miedo. Un domingo por la tarde, Rafael se acercó y preguntó: ¿Te vas otra vez? Solo si tu madre te lo dice. ¿Y si no lo envía? Entonces, me quedaré. Pero esta vez, me quedaré para aprender. Fue Lucía quien primero tuvo un gesto de reconciliación. Le ofreció a Jorge una taza de café recién tostado. Sabe a un nuevo comienzo, dijo con seriedad. Tomó la copa con ambas manos, como si sostuviera una ofrenda. Un nuevo comienzo es lo que necesito, respondió. A finales de mes, Renata realizó una reunión familiar en el patio trasero. Tenemos que decidir, ¿mantenemos a papá aquí o lo dejamos seguir su propio camino? Todos guardaron silencio. Jorge, al fondo, esperaba la sentencia con el corazón apesadumbrado. Fue el hijo menor quien rompió el silencio. Él está intentándolo, y aquí todos tuvieron una segunda oportunidad. Renata miró a Jorge. Tenía las manos sucias y los ojos hundidos, pero algo había cambiado. Ya no era el hombre que se fue. Era un hombre que, tras perderse a sí mismo, había regresado dispuesto a pagar el precio del arrepentimiento. Quédate, dijo finalmente. Pero recuerda, aquí nadie vive de excusas. Viven de trabajo, verdad y amor. Jorge asintió con los ojos llenos de lágrimas. Prometo honrar cada pedazo de esta tierra, y de ti. El regreso de Jorge no borró el pasado. Pero tampoco impidió el futuro. En ese hogar, todos lo sabían, lo que antes era una herida, ahora era una cicatriz. Y las cicatrices ya no duelen, pero enseñan. El tiempo transcurría como las estaciones que Renata aprendió a respetar, con sus ritmos, sus cosechas y sus pérdidas. Con Jorge ahora integrado a la rutina diaria, no como esposo, sino como humilde trabajador, la finca floreció inesperadamente. El aroma del café secado al sol comenzó a trascender las fronteras del pequeño pueblo. Primero, atrajo la atención en los mercados locales. Luego, un turista europeo, fascinado por el rico sabor y la historia detrás de cada grano, trajo un lote a Sao Paulo.
Un mes después, Renata recibió un correo electrónico que cambiaría el destino de todos. Estimada señora Renata. Nuestro restaurante en Lisboa probó el café que enviamos y lo consideró una de las experiencias más memorables de los últimos años. Nos interesa establecer una alianza para la exportación. Releyó el mensaje 3 veces, intentando averiguar si era real. ¿Exportar? Ella, que años antes apenas sabía usar un celular, ahora recibía ofertas internacionales. ¿Es una estafa?, preguntó Jorge con recelo, leyendo el correo por encima del hombro. No, dijo Lucía emocionada. La empresa existe. Es grande. Y si es verdad, eso lo cambia todo. Días después, Renata participó en su primera reunión virtual con un representante europeo. Llevaba una blusa floreada y el cabello recogido con un pañuelo, y detrás de ella, la escena era la propia plantación de café. Su sencillez conquistó a los empresarios. No solo vendemos café, dijo con firmeza. Vendemos historia, resiliencia, y cada paquete lleva un poco de nuestra alma. Se firmó el contrato. El primer envío se realizaría en 2 meses, con un lote especial llamado Raíces de las Montañas. La marca, creada por Lucia y aprobada por su madre, llevaba el nombre de la región y la fuerza de la historia que la sustentaba. Con este nuevo reto surgió la necesidad de expansión. Elías lideró la siembra de nuevas variedades, compatibles con los estándares internacionales. La cooperativa local se movilizó para satisfacer la demanda. Renata contrató a mujeres de la comunidad para ayudar a seleccionar los granos y las capacitó personalmente. Jorge, a su vez, se hizo responsable del mantenimiento de la maquinaria, ahora más moderna. Su antigua arrogancia había dado paso a un silencio productivo. Actuó con humildad y, poco a poco, recuperó el respeto perdido. Lo que antes era solo un sueño de supervivencia se convirtió en un negocio sostenible, con planificación, objetivos y visión de futuro. La producción aumentó, pero la esencia permaneció intacta. Todo se hacía con el mismo cuidado que las primeras bolsas, cuando Renata cernía los granos sola bajo el sol abrasador. El éxito no se le subió a la cabeza a la matriarca. Todo lo contrario. Con las primeras ganancias de las exportaciones, compró uniformes para las mujeres contratadas y renovó la escuela comunitaria. Luego donó parte de la cosecha a familias vecinas que luchaban contra la sequía. La tierra solo se multiplica cuando compartimos el pan, decía siempre. Con el crecimiento, llegó la atención de los medios. Un reportero de un importante canal de televisión apareció para hacer un reportaje. Renata no quería aparecer sola. Esto es, un domingo por la tarde, reunida con sus hijos en el porche, hizo una revelación. Quiero registrar la propiedad a su nombre. Mamá, protestó Lucia. Tú eres el alma de todo. Y por eso mismo. Yo lo empecé, pero tú continuarás. Quiero que esta tierra nunca más corra el riesgo de caer en el olvido. Los niños se conmovieron. Jorge, oyéndolo a lo lejos, lloró en silencio. Sabía que no era una ofensa contra él. Era simplemente el cumplimiento de una promesa que Renata se había hecho a sí misma cuando él se fue: reconstruir, proteger y asegurar el futuro de la familia. Con el tiempo, otras mujeres de la región buscaron inspiración en Renata. Pequeños productores comenzaron a unirse en cooperativas. Surgió un movimiento llamado Mujeres del Grano, y Renata fue invitada a ser la portavoz. No soy política ni oradora, dijo tímidamente. Pero es un ejemplo, respondieron. Y eso vale más que cualquier diploma. Renata comenzó a viajar a otras regiones,
compartiendo su historia, enseñando técnicas de agricultura sostenible e inspirando a mujeres que, como ella, habían quedado rezagadas. Cada charla era una semilla plantada. En uno de estos eventos, la invitaron a conceder una entrevista a una revista internacional. El periodista le preguntó: ¿qué sientes cuando miras atrás y ves todo lo que has construido? Renata pensó un momento, miró sus manos callosas y respondió: que lo que parecía el final, fue solo el principio. Mientras tanto, de vuelta en la finca, los nietos empezaron a correr entre los cafetos. El sonido de las risas infantiles se mezclaba con el canto de los pájaros. La vida continuaba, fértil e intensa. Jorge, ya mayor y con barba canosa, lo veía todo con ojos de aprendiz. Había salido del fondo para descubrir que, incluso roto, aún podía servir. Un día, al borde del patio, se acercó a Renata, con la mirada baja. Construiste un imperio, sin mí. No, Jorge. Yo lo construí, a pesar de ti. Él asintió, aceptando la verdad con humildad. Pero, ¿puedo decirte algo? Casa. Verte de pie, me enseñó a ponerme de pie. Ella sonrió, por primera vez sin dolor. Me alegro de que finalmente hayas aprendido. Renata nunca se volvió a casar. Su amor se manifestó en sus hijos, su café, su tierra y su comunidad. Jorge permaneció allí, símbolo de lo que se puede reconstruir con humildad, pero sin recuperar jamás el lugar que perdió. El imperio nacido del abandono era ahora una red de mujeres, historias, granos finos y sueños que cruzaban océanos. Una finca sencilla, pero con raíces profundas, como la fe que sostuvo a Renata desde su primer día en el cafetal seco. Ella, que había quedado con 5 hijos y un suelo agrietado, era ahora un ejemplo mundial de superación, resiliencia y coraje. Y aún ante tanto reconocimiento, su esencia siguió siendo la misma. ¿El secreto de mi éxito?, preguntó al curioso. Fue no rendirme nunca cuando todo me decía que parara. Fue creer que la tierra firme aún podía florecer. A la entrada de la finca se colocó un sencillo cartel con letras talladas en madera. Finca Raíces da Serra, donde todo empezó de nuevo. Y bajo la sombra de un robusto cafeto, a Renata le gustaba sentarse al final del día, tomar una taza de su propio café y ver trabajar a sus hijos y nietos. Allí, en silencio, sonrió. No por orgullo, sino por gratitud. Porque ahora, por fin, la cosecha estaba llena. La historia de Renata no se trata solo de superación, sino de raíces. Raíces profundas que resisten la sequía, el abandono y el dolor. Raíces invisibles a la mirada apresurada de quienes solo ven el valor inmediato. Pero que, en el silencio de las noches difíciles y en las madrugadas de trabajo incansable, se fortalecen, hasta el día en que florecen. Cuando Jorge se fue, dejando atrás no solo a una mujer, sino a toda una familia que debía valerse por sí misma, nunca imaginó que la mayor riqueza de Renata no residía en la tierra firme, ni en la humilde casa, ni en las monedas que había despreciado. Residía en el amor incondicional que sentía por sus hijos. Un amor que arde, pero no quema. Que sufre, pero no se rinde. Que sangra, pero no retrocede. Pasaron los años, y la justicia del tiempo, silenciosa e implacable, se encargó de poner cada pieza en su lugar. Jorge, solo, pasó sus últimos años a la sombra de sus propias decisiones. Cuando supo lo que Renata había construido, no pudo evitar llorar, no lágrimas de alegría, sino de arrepentimiento. El imperio que ella había creado de la nada era un recordatorio viviente de lo que había perdido por orgullo y egoísmo.
Mientras tanto, en la antigua finca, ahora vibrante, fértil y llena de esperanza, la risa de los niños resonaba entre los cafetos. Los jóvenes aprendieron a cuidar la tierra y, más que eso, a cuidar de sí mismos, de sus sueños y de sus comunidades. Cada grano tostado artesanalmente era un renacimiento. Cada taza servida era un brindis por la fortaleza de una mujer que, cuando todo se derrumbó, se mantuvo firme y decidió seguir adelante. Y si hubiera una imagen que pudiera resumir todo lo que esta historia representa, serían las manos de Renata, callosas, firmes, llenas de historias y cicatrices. Manos que sembraron, cosecharon, acogieron y educaron. Manos que nunca dejaron de trabajar, pero que incluso cansadas, siempre encontraron tiempo para acariciar a sus hijos, consolar a un niño, brindar ayuda a un desconocido. Estas manos se han convertido en símbolo de algo más grande, la resiliencia que florece en los corazones de quienes aman. El poder del amor maternal, que no exige reconocimiento, sino que transforma el mundo con gestos sencillos y silenciosos. En definitiva, esta no es solo la historia de Renata. Es la historia de tantas mujeres invisibles que mantienen a familias enteras solas mientras son juzgadas, abandonadas u olvidadas. También es la historia de tantos jóvenes como Gabriel, quienes, incluso nacidos en la escasez, encuentran una razón para soñar y construir. Y quizás, más que nada, esta sea una historia sobre elecciones. Jorge eligió el camino fácil. Huyó de las dificultades. Buscó atajos y, al final, se perdió. Renata eligió el camino angosto. Enfrentó el dolor, y fue esta raíz la que evitó que Renata cayera. Fue esta raíz la que hizo florecer la esperanza en el desierto. Ahora queremos saber de ti. ¿Lo hubieras hecho como Renata, o como Jorge? Deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscribir en el canal para más historias que inspiran, conmueven y transforman. Hasta la próxima.